La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. Siempre había tenido buena salud. Además, se alimentaba bien, no fumaba, hacía deporte, se sentía bien. Pero esto se cambió desde hace unos meses. Sentía mucho cansancio, le dolía el cuerpo, bajó de peso, perdió el apetito. No se animaba a hacer ejercicios. Sus amigos y amigas decían que no se veía bien. El cansancio le dificultaba la concentración en el trabajo. Y así decidió consultar un médico, lo examinó bien y le dio las órdenes para distintos exámenes, entre ellos también una biopsia, para descartar algún tipo de cáncer. Sí, de cáncer, había hablado el doctor. Pero, ¿por qué voy a tener cáncer? Yo, que me cuido harto, se decía con ánimo. Pero en su guata quedaba esta sensación rara. Así fue a hacer todos los exámenes y con esta sensación extraña fue a la evaluación de los resultados. Lo que jamás se había imaginado se hizo realidad. El médico lo dijo con voz calmada. No había escuchado mal. Tenía cáncer, ya en estado avanzado. Sí, iban a hacer un plan, probablemente operar y posteriormente quimioterapia. Se preguntaba cómo iba a seguir con su vida, sus responsabilidades en la casa y el trabajo. ¿Quién le iba a reemplazar? Primero no quería decirlo a nadie. Tenía miedo que podría perder el trabajo y en la casa no quería preocupar a nadie. Queridas hermanas, queridos hermanos, querida comunidad, desarrollar una enfermedad grave es algo de lo cual nadie es exento. La enfermedad no pregunta por edad, sexo, estatus, conducta, ética, religión, fe, estado financiero, situación familiar o cuidado del cuerpo. A cada uno le puede tocar sin piedad. La Biblia nos cuenta de un rey fiel a Dios, un rey que confiaba plenamente en Él y practicaba una relación estrecha, directa con Dios. Había acabado con los ritos y cultos a otros dioses ajenos. Era un rey todavía joven y exitoso y bien parado, cumpliendo con sus deberes. Este rey cae enfermo gravemente. Y no hay ninguna explicación por su enfermedad. Escuchemos su testimonio y cómo enfrentó su destino. Leo en el libro del profeta Isaías, capítulo 38, los versículos 9 a 20. Escrito de Ezequías, rey de Judá, cuando cayó enfermo y se repuso de su enfermedad. Yo decía, en lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Yo decía, ya no contemplaré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más a los hombres entre los habitantes del mundo. Arrancan mi morada
y me la arrebatan, como una carpa de pastores. Como un tejedor, yo enrollaba mi vida, pero Él me corta de la trama. De la mañana a la noche, terminas conmigo. Pido auxilio hasta la mañana. Él quiebra todos mis huesos como un león. De la mañana a la noche, terminas conmigo. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma, mis ojos se consumen de mirar a lo alto. Me oprimen, Señor, si tú mi fiador. ¿Qué diré para que me responda si es Él quien lo hace? Andaré errante a lo largo de mis años, con amargura en el alma. Los que el Señor protege vivirán, y su espíritu animará todo lo que hay en ellos. Tú me restablecerás y me harás revivir. Mi amargura se cambió en bienestar. Tú has preservado mi vida de la fosa del aniquilamiento, porque has arrojado detrás de tus espaldas todos mis pecados. No, el abismo no te da gracias, la muerte no te alaba. Los que bajan a la fosa no esperan en tu fidelidad. El viviente, el que vive, te da gracias, como yo en el día de hoy, de padres a hijos, se da a conocer tu fidelidad, porque tú me salvaste, Señor. Haremos resonar nuestras liras todos los días de nuestra vida junto a la casa del Señor. Dios bendiga a nosotros esta palabra. La enfermedad de Ezequías fue tan grave que pensaba que iba a morir. En este tiempo, la muerte en la tierra fue entendida como término absoluto de la vida, lo que se traduce en español como abismo o fosa. Es en hebreo original la palabra Sheol. Es el lugar donde se encuentran los muertos después de la muerte terrenal. Estar en el Sheol significa simplemente cortar con la vida de manera completa, sin esperar alguna forma de continuidad de la vida, tal como Ezequías lo escribe. Nunca más verá un ser vivo, no verá a Dios. Su vida se corta como el hilo de una tela terminada. Ya no tiene hogar para estar. Ezequías expresa el conocimiento sobre el fin de su vida con claridad. No hay duda. Pero no habla al vacío. No habla a la muerte. Habla a la instancia que, según él, tiene el poder de acabar y prolongar con su vida. Con insoportables dolores, sintiendo sus huesos quebrados, le salen todavía sonidos de auxilio. Y a pesar de la falta de perspectiva, a pesar de que ve Dios simplemente cumpliendo con su anuncio de terminar su vida, dejándole para siempre en el estado del sufrimiento, logra poner sus ojos a lo alto, hacia Dios. Logra expresar su desesperación y gime por apoyo. Y de repente cambian sus palabras. Dios protege, Dios permite vivir, Dios reestablecerá.
La amargura en el alma se convierte en bienestar. En el hebreo original dice la palabra shalom. Shalom también es tranquilidad y paz. ¿Por qué Ezequías cambia la visión a su estado? Es porque Ezequías reconoce que todavía es capaz de hablar a la instancia que da la vida. Habla al Dios vivo, habla estando vivo en la tierra todavía. Habla al Dios quien solo puede ser experimentado donde hay vida. Tal como dice, cuando uno está en el Sheol, ya no se puede esperar la fidelidad de Dios, pero el que vive da gracias a Dios. Su estado de ánimo no se cambia porque Dios lo sana milagrosamente. Ezequías ni habla de sanación, solo habla de revivir y ser reestablecido como algo futuro que espera a partir del momento cuando se da cuenta que todavía no se encuentra y ni habla con los muertos. La Biblia nos permite entrar en la mente de tantas personas en momentos de tribulación y no calla sobre momentos de horror y de desesperación, como en los Salmos, como en el libro Job o este relato de Ezequías. Nos cuenta que también personas exitosas y poderosas pueden pasar por miedos, angustia de muerte, profunda inseguridad, debilidad y tristeza por causa de una enfermedad. De hecho, en algunos versículos anteriores se cuenta que Ezequías llora. Mostrarse débil y vulnerable era algo extraordinario, algo que no se esperaba de un rey. Ezequías era capaz de mostrarse así porque tuvo esta relación estrecha con Dios. Pues cuando sabe de su enfermedad, se dirige primero a Él, llorando. Este relato nos invita a reflexionar cómo enfrentamos nosotros las enfermedades y cómo tratamos a las y los enfermos alrededor de nosotros hoy. Ezequías no se queda callado. Él expresa su angustia y su dolor. Se encomienda a Dios y confía que puede expresar lo que le preocupa. En este proceso de conversación y súplica, descubre que es parte de los seres vivientes. Ezequías es un ejemplo de alguien quien no esconde su enfermedad y no se paraliza y abandona. Él lucha, él actúa. Y tampoco se queda en solo confiar a Dios. La Biblia también nos cuenta de una especie de tratamiento con pasta de higos que él se puso en sus llagas. Nos motiva a encomendar la enfermedad a Dios y buscar en Él fortaleza, pero también nos invita a tematizar y hablar sobre las enfermedades con nuestros prójimos. Nos llama a no marginalizar al enfermo, sino prestarle atención, asistirle y tomarlo como lo que es. El otro día hablé con un miembro joven de la comunidad, quien admiro por su coraje, porque ella habló ante otras personas de un problema de salud por el cual sufría por años y que es además bastante común en las mujeres. Con ella hablamos que si alguien le hubiera hablado de esto antes, de esta enfermedad, podría haberse
tratado mucho antes y podría haberse ahorrado mucho sufrimiento. En la historia de Ezequías se habla de la enfermedad como un malestar que a todos puede suceder y no como un castigo de Dios por algún pecado que el enfermo haya cometido. Es importante solidarizarse y apoyar al enfermo, tratarle con amor y cariño, como un ser viviente aceptado y valioso ante Dios. Tal como Ezequías descubre, la enfermedad no es un signo de abandono de Dios. Al contrario, como Jesucristo más tarde repite, Dios se revela a los enfermos. Nosotros tenemos la tarea a dar al enfermo la perspectiva a la vida y que Dios siempre está presente. Ezequías muestra que es posible seguir viviendo a pesar de la enfermedad y hay situaciones en que enfermos quizás no se pueden sanar completamente, pero sí pueden recibir un tratamiento adecuado que les ayuda a seguir viviendo con su enfermedad. Es importante darles dignidad y considerarlos hasta el fin de su vida. Ezequías abandona su preocupación por tener que estar en el Sheol. Se considera parte de los vivos y quienes conocen la fidelidad de Dios. Abre de esta manera la perspectiva hacia una vida que no termina nunca en Dios. Deseo que en nuestras comunidades podamos abrir espacios de confianza para hablar de las enfermedades, para mostrar la propia debilidad, para contar de los dolores. Deseo que tengamos las herramientas para acompañar y ayudar a las enfermas y los enfermos y tratarlos con dignidad. Deseo que la fe en Dios siempre pueda ser un apoyo y aumentar la fuerza. Deseo que podamos considerarnos como vivos y completos y valiosos ante Dios. Aunque aquí en el mundo somos débiles, nos enfermamos y sufrimos. Y la paz de Dios que sobrepuja nuestro entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Pido a Dios su bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda paz. Amén. Les deseo un muy buen domingo y una bendecida semana.